Abejos del Sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal lleváis el fin del mundo? Espero que bien. Bueno, ya os dije que antes de que esto se acabe, nosotros nos vamos a enterar de qué ha pasado aquí. Y muy bien, hoy el vídeo es un especial que tengo para vosotros sobre todo lo acontecido en la Antártida, en las dos misiones secretas que hubo allí, las dos guerras secretas. Vamos a hablar sobre la base 211 nazi, sobre la campana Death Clock, sobre la sociedad Brill, las musas de Brill, los tipos y modelos de ovnis denominados Haunebu. Ya os tengo que decir que el Haunebu 3 iba hasta arriba de armas, incluso se dice que lanzaba una especie de rayo negro. Alucinante, alucinante todo lo que aconteció en la Antártida en aquellos años y lo que estará pasando hoy en día. Por lo tanto, vamos a dar un repaso que flipáis a este tema y espero que os guste el vídeo porque os traigo un camión de datos. En este vídeo especial conoceremos los entresijos de la operación High Jump y la operación Deep Freezer. La Antártida es la raíz y el fundamento de todos los movimientos de las sectas secretas y ocultistas del mundo. El principio de la transformación y la liberación de un mundo para la creación de un superhombre. Este era el deseo de los nazis. Pues bien, tenemos algunos datos sobre lo que hay allí. Si queda alguna base nazi todavía activa en la Antártida, entonces sería sin duda la única que mantiene contacto con los cultos de Baviera. Según los informes, los nazis encontraron un sistema de galerías, supuestamente milenarias, por debajo del glaciar, más de 30 millas, y un lago de agua caliente. Varios equipos de científicos se trasladaron a la zona: cazadores, coleccionistas, zoólogos, botánicos, agrónomos, especialistas en plantas, microbiólogos, parasitólogos, todo tipo de rama de investigación sobre la vida. Y atención, otro dato para flipar. En la operación High Jump y Deep Freezer, la NASA tuvo participación con un grupo secreto denominado Ultra. Es el nombre de la agencia de interfaz alienígena secreta de la NASA. O sea, estamos hablando de vida alienígena bajo el hielo. Los informes apuntan que en la base 211 se trabajó con un tipo de propulsión antigravedad de un platillo volador y era funcional al 100%. Estamos hablando del Jaeger 1. Este propulsor, proporcionado mediante escritura automática por Maria Orsic, está contactada. Este propulsor dio origen al proyecto Haunebu o el proyecto Brill 1. Los prototipos se enumeran en orden ascendente, del Brill 1 al Brill 3. El proyecto contó con muchos contratiempos, debido a las alteraciones magnéticas del lugar. El proyecto Haunebu tenía distintos prototipos de ovnis, incluso de 2 y 3 tamaños. Haunebu 1 era una embarcación pequeña aérea. Haunebu 2 era más sofisticado, mucho más amplio, y el Haunebu 3 iba cargado de armas hasta arriba. Algunos informes incluso insinúan que el Haunebu 3 podía lanzar rayos de plasma, rayos negros, y fue diseñado como una nave nodriza. Y atención, otro dato importante: muchos de los avistamientos masivos en el mundo de los ovnis a finales de los 70 son idénticos en algunos detalles técnicos con la serie
Haunebu. Todo esto y más es lo que hacían los nazis en la Antártida y lo que encontraron. A día de hoy se sabe que lo que encontraron fue una ciudad congelada, pero congelada a una velocidad increíble. Incluso conservaban las hojas de los árboles. Estas dos guerras secretas, con todas sus consecuencias, obligaron al famoso Tratado Antártico. Todos los países participantes se comprometieron a evitar cualquier operación militar en esta región. Y de esto hace ya casi 60 años. Pero igualmente hay zonas en la Antártida, a mar abierto, que ni siquiera los países que están con sus bases allí son capaces de cruzar esa línea imaginaria. Ellos eran los portadores de la sangre más pura y al mismo tiempo de gran capacidad. Esto vino a desarrollarse en la Antártida, consiguiendo crear un ser de fe ciega, gracias a la nueva ciencia y al ocultismo. Se supone que la Antártida es uno de los mejores lugares para poder establecer bases con fines científicos o militares, lejos del alcance de otros gobiernos o de espías. Hay muchas personas que han dado testimonios de estructuras imposibles allí y que no se están respetando las normas de conservación de este lugar por tratados. Por ejemplo, hay muchos lugares en la Antártida que es imposible de ver ni siquiera por satélite. Todos conocemos los famosos parches blancos que impiden ver lo que hay justo en el centro. Hay muchas versiones sobre lo que los pilotos nazis descubrieron en el interior de la Antártida. Lo que se sabe es que sí había regiones sin nieve, con temperaturas sobre cero y lagos templados, montañas y vegetación. Pero además volvemos a los túneles. Hay muchos testimonios y diarios y libros que refuerzan que los nazis descubrieron una enorme red de túneles profundos subterráneos. La complejidad de estos túneles llevó a pensar a los nazis que no habían sido construidos por humanos. Otras teorías apuntan a que los alemanes, el pueblo germano, fue guiado hasta estas galerías, guiado por otros seres con los que había contactado la sociedad Brill. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos. El caso es que allí fue donde decidieron crear la base 211. Según William Tompkins, este ex oficial operativo de la Marina, estos seres ayudaron a los alemanes a ocupar unas cavernas subterráneas. De acuerdo a Tompkins, la Marina se enteró de esto y tiempo después se organizaron los dos intentos de acabar con esta base. Concretamente, en el 1958 se volvió a intentar el desalojo de la Antártida con la operación Deep Freezer, pero esta vez fue un fracaso rotundo. Para los que crean que esta guerra no sucedió o que este intento no sucedió realmente, el mismo gobierno de Sudáfrica dijo haber detectado dos grandes explosiones solo comparables a dos explosiones nucleares, una subterránea y otra superficial, en la región antártica de Nueva Suabia, concretamente en los días 27 de agosto y 9 de septiembre del mismo año. Nosotros hemos dicho en este canal y en otros vídeos que el agujero tremendo de la capa de ozono que hay allí posiblemente fuera por las detonaciones de estas bombas para terminar con la base 211, una fortaleza subterránea inequiparable, con los modelos Haunebu allí en su interior, y también se dice que la campana Deathlock estaba allí. Pese a los intentos aliados de destruir estas bases, Nueva Suabia nunca fue conquistada. Solo pudieron hacer, detonar estas impresionantes bombas encima de ellos. Algunos expertos en este tema han asegurado que aún a día de hoy existe una pequeña laguna legal, que el Tercer Reich alemán todavía es jurídicamente el propietario de esas tierras. Pero bueno, esto es hipotético. Según los informes recopilados durante años y los mencionados aquí en este vídeo,
ha habido un flujo constante de expediciones a este continente. Ellos son los que más expediciones han hecho a ese lugar. Más de 230 millas cuadradas. Creo que se le asignaron desde el aire, con unas estacas de madera. Pero mientras se construía esta base secreta, que repito, se sabe muy poco de ella, los buques de carga llegaban procedentes de Sudáfrica. Por eso estas rutas marítimas eran tan peligrosas. Esto podría explicar los esfuerzos de las guerras nazis intensas en el norte de Sudáfrica. Cualquier buque que incluso estuviera cerca de las rutas de navegación de Sudáfrica sería destruido por los submarinos alemanes para proteger el secreto. Esta base era el último refugio de los líderes y de las sociedades secretas. Tenía mucho más poder que el ejército del Tercer Reich. Exactamente, Karl Donetsk se refirió 3 veces sobre esta base inexpugnable. Una vez en el 1943, otra vez en el 1944 y finalmente los juicios de Nuremberg. Allí él exclamó que en medio de los hielos, en medio de ese continente eterno, hay una fortaleza paradisíaca donde los americanos, donde los aliados nunca llegaron a conquistar. ¿Podría la Antártida ser lo que hay allí oculto? ¿Podía ser el verdadero poder que hay detrás del nuevo orden mundial? Si las bases nazis aún existen, entonces sería sin duda una prueba de que aún hay contacto entre las sociedades Thule y Brill que allí se encuentran y los cultos antiguos de Baviera de Europa. Y digo esto porque justo a finales de la Segunda Guerra Mundial, 2 disposiciones de submarinos alemanes U-530 y U-977 se dispusieron a marchar a partir de un puerto en el mar Báltico. Según se informa, estos submarinos se llevaron con ellos a miembros de una investigación especial, a científicos. Estaban investigando los motores de antigravedad y motores de cohetes. Fueron los científicos y sus equipos de desarrollo los últimos componentes más vitales de esta misión secreta bajo el agua. Esto incluía tecnología y algo más importante: nueva sangre para la fortaleza. Ellos tenían en mente crear un pueblo allí y necesitaban jóvenes. Esto incluía educación, crecimiento y adoctrinamiento allí. Hay notas, dibujos de diseños de platillos, hay información, diarios de a bordo de jóvenes de submarino. Este es otro dato muy importante y que siempre me gusta mencionar. A costas argentinas llegaron muchísimos submarinos después de la guerra y muchos de ellos, la mayoría, iban o funcionaban, mejor dicho, con la tripulación mínima. De 30, solo aparecían 5 o 6 personas. Sinceramente yo creo que se quedaron allí. Se quedaron allí con una tecnología imposible. La serie Jauneu tiene distintos prototipos. Incluso se habla de que producían 2 o incluso 3 Jauneu al año, con varios tipos de medida. El Jauneu 2 era más avanzado, más sofisticado y mucho más grande, con más armas. Algunos informes incluso insinúan que el Jauneu 3 fue diseñado como una nave nodriza. Avistamientos masivos en el mundo de los ovnis, sobre todo al final de la década de los 70, hace más evidente que muchos de estos avistamientos son idénticos a algunos detalles técnicos con la serie Jauneu. Por lo tanto, los alemanes tenían estos vehículos. La primera expedición nazi a la Antártida se realizó en 1938, con la excusa de crear una base ballenera. Y su verdadero objetivo era encontrar el acceso a la Tierra Hueca, para encontrar a los hiperbóreos. El pueblo germano creía a pies juntillas que sus ancestros descendían de una raza aria, que vivía en la Antártida.
Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas se veían fuertes y con precaución comenzaron a mover las piezas para 2 operaciones que cambiarían la historia militar del mundo. La operación High Jump, el gran salto, y luego su consecuencia, la operación Deep Freezer. Pero primero intentemos entender el interés del pueblo germano por esta región y por todos sus mitos y leyendas, de la entrada a la Tierra Hueca. Después de la expedición del 1938, Hitler reivindicó para Alemania 600.000 kilómetros cuadrados de la Tierra Antártica, bautizándola como Nueva Suabia, Neuschbeland en alemán. Los alemanes disponían de una maquinaria increíble, aviones Cornier. Lanzaron estacas para marcar el terreno y así mapearlo para su beneficio. Los pilotos nazis descubrieron en el interior de la Antártida regiones sin nieve, temperaturas sobre cero, lagos templados, montañas y vegetación. Pero además, los nazis descubrieron una enorme red de túneles, profundos y sin fin. La complejidad de estos túneles y su profundidad hacían muy difícil su exploración, por lo que ésta les llevaría tiempo. Al mismo tiempo, los aliados preparaban su ofensiva. Estaban viendo los movimientos de lo que quedaban de las tropas alemanas. La Segunda Guerra Mundial aún no había terminado y había resquicios de fuerzas muy potentes en la Antártida. La operación High Jump, con el almirante Byrd al mando, empezó a tomar forma. Los nazis se impacientaban. Mandaron más de 100 submarinos de la Armada alemana a transportar gran cantidad de material. Estos submarinos iban equipados con un sistema de tuba Walter, que les permitían permanecer semanas bajo el agua. Se sabe que los nazis encontraron túneles muy antiguos y que establecieron una base secreta subterránea, la base 211. Pero aún a día de hoy, 60 años después, esta información sigue siendo clasificada. Las informaciones que se filtraron de esta base eran increíbles. Se estaban desarrollando platillos volantes nazis. Y también esta base era el refugio de la famosa campana Deathlock. Tras estos movimientos militares en la Antártida, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que su enemigo no estaba totalmente derrotado y se apresuraron a dar el golpe de gracia final: desalojar al Tercer Reich de su base antártica. Los servicios de espionaje confirmaron que Hitler se había refugiado allí, pues los gobiernos nunca se habían creído de su propia versión oficial dada a la prensa sobre que Hitler se suicidó en su búnker junto a su amante y esposa Eva Braun. Ahora, a día de hoy, se sabe que murieron en Argentina y que Hitler murió pintando cuadros en una casa en la montaña. Y aquí empieza la misión High Jump. En 1947 se envió una gran flota a Nueva Suabia, al mando del almirante Richard Byrd. A esta operación se le denominó Operación High Jump, el gran salto. Se buscó la excusa de la realización de maniobras militares en climas extremos para comprobar cómo respondían tanto equipos como soldados. Al almirante Byrd se le entregó un portaaviones completamente equipado, barcos y submarinos de apoyo y 4.000 hombres. Se le dio un mandato de 8 meses de plazo para desalojar a los nazis de la Antártida y traer la cabeza de Hitler. La expedición duró 8 semanas y después de haber sufrido grandes pérdidas, tanto en hombres como en material, en sucesivos enfrentamientos contra los alemanes, decidieron retirarse. Los enfrentamientos fueron cortos pero muy contundentes. Los norteamericanos se vieron obligados a abortar la operación de desalojo.
Las fragatas, los aviones, todo quedó destrozado. Los submarinos solo podían navegar por superficie. Más de 4.000 bajas. Se enfrentaron a una fuerza desconocida. A su regreso, el almirante Byrd dijo estas palabras: «Es duro de comprender, pero en caso de una nueva guerra, deberemos esperar ataques de aviones que pueden volar de un punto a otro del polo». Byrd estaba cavando su tumba. Los altos mandos no podían permitir que esta información fluyera. Byrd explicó a los altos mandos que discos salían del agua y cortaban los mástiles de las fragatas. No podían hacer nada respecto a estos ataques. Eran rápidos y fugaces. Tecnología insuperable. Estos platillos voladores salían del agua y hacían unos quiebros imposibles. Y como distintivo, cruces gamadas. Eran ovnis alemanes. Debido al shock de los altos mandos, se llevó a cabo una operación de desprestigio contra quienes intentaban investigar lo ocurrido en la operación Gran Salto. Al final, todo quedó como la guerra de los pingüinos, achacando las bajas al frío y a desgraciados accidentes que costaron la vida a 4.000 soldados. Versión oficial. Los nazis ganaron esta batalla y los americanos volvieron derrotados. Un año después, en 1957, falleció misteriosamente en Boston mientras dormía el almirante Byrd, y él juró hasta el día de su muerte que lo que él vio en ese avión fue real. Vio una entrada a la tierra hueca. Justo un año después de la muerte de Byrd, se activó la operación Deep Freezer. Una década después del primer intento, concretamente en 1958, se volvió a intentar el desalojo nazi de la Antártida. A la operación se le denominó Deep Freezer, dotando esta vez a las unidades navales y aéreas de armamento nuclear. Fue una terrible decisión. Los resultados fueron aún peores que la operación del 47, fracasando rotundamente en el intento de desalojo y sufriendo grandes pérdidas. El mismo gobierno de Sudáfrica dijo haber detectado dos grandes explosiones solo comparables a las explosiones nucleares, una subterránea y otra superficial, en la región antártica de Nueva Suabia, concretamente en los días 27 de agosto y 9 de septiembre del mismo año. Y atención, hijos del sol, estas explosiones fueron las causantes del agujero de la capa de ozono en la Antártida. Que no nos engañen. Pese a la destrucción total de la base y de la zona donde se supone que estaba Nueva Suabia, nunca fue conquistada. Ningún país reconoció jamás las reivindicaciones territoriales del Tercer Reich sobre dichos sectores de la Antártida. Se sabe que después de la operación Deep Freezer, más de 30 submarinos llegaron a puertos argentinos, pero con una peculiaridad: llegaron con la tripulación mínima, llegaron vacíos. ¿Dónde estaban los ocupantes? Y atención, hijos del sol, agarraos, porque a día de hoy aún se cree que pueda haber bases subterráneas en la Antártida que no se hayan rendido 50 años después. Esto explicaría por qué a día de hoy, en 2019, hay zonas en la Antártida que no son navegables. Simplemente los países y los estadounidenses que hay en la Antártida actualmente no pasan esa línea imaginaria. Esto podía explicar a día de hoy por qué los norteamericanos y los británicos tienen presencia al norte de Sudáfrica. Atención, estas zonas no se pueden navegar bajo
peligro de ser destruidos por los submarinos que protegen este paso, el paso de Sudáfrica a la Antártida. ¿Qué secretos guarda la Antártida? Que a día de hoy, 60 años después, sigue siendo material clasificado.